Decir simplemente desde mi punto de vista que yo no estoy de acuerdo al 100% con que se asocie solamente con RM la intensidad. Es decir, creo que el RM es una buena medida de intensidad, pero creo que dos compañeros que hagan con el 40% de RM no tienen por qué estar haciendo la misma intensidad. Es decir, si los dos hacen con el 40%, pero uno lo mueve a ritmo libre, la fase concéntrica, y el otro al 100% de la velocidad intencional, obviamente el segundo está desarrollando más intensidad. Hola compañeros, esta semana vamos a hablar de un tema muy recurrente, hablamos muchísimas veces de ello, casi siempre la fuerza es la protagonista o una de ellas de nuestras formaciones y al final creo que es la piedra angular. Al final muchas veces la fuerza, o mejor dicho la resistencia a la velocidad, no es más que ponerle apellido a la fuerza. Si se aplica muy rápido, con mucha frecuencia, seguramente sea velocidad, o diferentes ejercicios de velocidad es aplicar fuerza muy rápido. Si se aplica fuerza durante mucho tiempo o de forma muy prolongada, estaremos ante resistencia, es decir, aplicar fuerza durante mucho tiempo o de forma muy prolongada. Entonces, al final, creo que la fuerza es la piedra angular que al final pues, va a determinar el rendimiento que tengamos en diferentes deportes. Por ello, esta semana me gustaría analizar este artículo que creo que es muy interesante y que se titula Delayed Effects of a Low Volume Power Type Resistance Exercise Session on Explosive Performance. Y realmente me llegó de casualidad, creo que es bastante reciente, a ver que mire justo el año. Sí, 2018, realmente pensé que era más reciente, pero bueno, lleva ya unos añitos, pero yo no lo conocía y me ha parecido muy interesante y he dicho voy a compartirlo. Básicamente, la idea es que compara diferentes trabajos de fuerza y ve qué tipo de fatiga producen, es decir, analiza diferentes estudios, diferente literatura científica y luego estos autores hacen un protocolo concreto de entrenamiento de fuerza y analizan qué ocurre respecto al grupo control. Así que vamos a por ello. En primer lugar, analizan diferentes artículos y en uno de ellos se centra en el volumen de entrenamiento. ¿Qué ocurre con el volumen? Y lo que ven estos autores, que es González Vadillo y colaboradores, es que diferentes ejercicios, en función de su volumen de entrenamiento, pueden generar un efecto PAP, un efecto de potenciación por activación, o realmente que la fatiga predomine. Entonces, el primer caso, en el PAP, la fatiga dura muy poquito, dura en torno a 4 o 8 horas y de hecho no es ni fatiga en sí, es simplemente una activación, pero bueno, el estímulo en sí solamente dura 4 o 8 horas y en el caso de la fatiga 2-4 días para recuperarse. Es decir, en función de cuánto trabajo de fuerza hagamos, va a ser más activador o va a ser más fatigante. ¿Qué ocurre? Con la intensidad, por ejemplo, también determina el grado de fatiga que vamos a generar, obviamente. Linamo y colaboradores analizaron cómo de cerca del RM, cómo de cerca nos quedemos, qué tipo de efecto tiene, y lo que vieron es que cuando llegamos cerca del fallo muscular se necesitan días para recuperarse. Y por el contrario, si se realiza un gesto explosivo lejos del fallo muscular, solamente son horas el tiempo necesario para recuperarse, o incluso no hay ningún tipo de tiempo o de lapso de tiempo en el que el rendimiento esté disminuido, sino que se pasa a PAP, a activación, a rendimiento aumentado, y después poco a poco se baja a esa línea base, es decir, al rendimiento previo al estímulo. Es decir, que con ciertos trabajos de fuerza es un poco diferente de lo que estudiamos en la carrera. Es decir, no es estímulo, ese estrés, baja el rendimiento y poco a poco supercompensas y luego recuperas, sino que directamente te saltas la curva de fatiga y directamente estás supercompensando para poco a poco volver a la línea base. Es decir, que depende de cómo entrenemos y de cómo juguemos con la intensidad, el volumen y demás, conseguiremos directamente potenciación y no fatiga y después, más a medio o largo plazo, una mejora. Decir simplemente desde mi punto de vista que yo no estoy de acuerdo al 100% con que se asocie solamente con RM la intensidad. Es decir, creo que el RM es una buena medida de intensidad, pero creo que dos compañeros que hagan con el 40% de RM no tienen por qué estar haciendo la misma intensidad. Es decir, si los dos hacen con el 40%, pero uno lo mueve a ritmo libre, la fase concéntrica, y el otro al 100% de la velocidad intencional, obviamente
el segundo está desarrollando más intensidad. Por lo tanto, creo que no solamente el RM es importante a la hora de entrenar, ¿vale? ¿Qué vemos también en este estudio que acabamos de comentar? Pues lo que vemos es que el RCD a 200 milisegundos, de 0 a 200 milisegundos, estaba claramente disminuido en el grupo que entrenaba buscando hipertrofia o fuerza máxima, comparado con los que hacían 8 series de 6 squat jumps, que ellos tendrían a tener mayor pico de fuerza y mayor potencia. Es decir, al final, dependiendo de cómo entrenemos, de nuevo, cerca del fallo, yendo a puras repeticiones, casi siempre mucha más fatiga, pérdida de RFD, pérdida de explosividad, y por el contrario, gestos explosivos, aunque sean cargados, pero lejos del fallo muscular y con la máxima velocidad intencional, va a generar una tendencia a desarrollar mayor pico de fuerza y también mayor RFD, mayor potencia. Vamos a ver qué dicen otros estudios, como por ejemplo el estudio de McLester y colaboradores o Murach y colaboradores sobre la potenciación post-activación. Y básicamente encontraban lo que ya sabemos, que un trabajo de bajo volumen y de alta intensidad no solamente no produce fatiga, sino que incluso a corto plazo produce este efecto PAP. Es decir, nos saltamos la curva de fatiga para después supercompensar y directamente supercompensar a corto plazo. Es decir, se pasa de un estado de línea base a supercompensación, rendimiento aumentado temporalmente y después caemos de nuevo a la línea base. ¿Qué es lo que decían o qué pregunta lanzaban y qué reflexión lanzaban, mejor dicho? Y que yo también lo comparto. Quizás empezamos a hacer un trabajo de PAP no solamente en el mismo día, no solamente el día de partido, justamente antes, una especie de calentamiento especial, ni siquiera el mismo día por la mañana, que también tiene sentido, sino quizás tenga sentido a raíz de estos estudios que estamos viendo, que el PAP se desarrolle también el día -1 o incluso el día -2. Es decir, tiene más sentido el día -1 respecto al mismo día, tiene sentido hacerlo ambos días, tiene sentido que se sumen los efectos potenciadores, ¿cuál es la mejor opción? Lo ideal es que se estudie en el futuro, pero vamos ahora con los principales resultados de este estudio concreto, del que citamos al principio, que es el principal, que es el estudio matriz del que salen los otros, y que lo que hicieron fue intentar comparar un trabajo de fuerza con un trabajo simplemente de descanso, un grupo control, y ver qué tipo de fatiga o qué tipo de efectos generaba el trabajo de fuerza respecto a aquellos que no hacían ese trabajo de fuerza. Tenían diferentes protocolos de activación, de calentamiento, diferentes test realizados, y luego un grupo, el grupo experimental, hacía 5 series de 4 saltos SJ con 3 minutos de recuperación con el 40% de RM. Es decir, un trabajo de fuerza no muy extenuante, no muy largo, pero bueno, realmente son ejecutados al 100%. Podemos decir que es un trabajo de fuerza bastante interesante, es decir, que no es algo inocuo o tan ligero que no merezca la pena tenerse en cuenta. Vale, ¿qué es lo que encontraron? Analizaban los efectos inmediatos, post 24 horas y post 48 horas. Lo que vieron es que, por ejemplo, post 48 horas, en el grupo control no había diferencias en cuanto a RFD. En el grupo experimental había una mejora clara, muy fuerte, en el RFD de 0 a 100 milisegundos, de en torno al 20%. Y también importante, de en torno al 10%, de 0 a 200 milisegundos y de 0 a 300. Es decir, unas mejoras muy grandes, unas mejoras importantes y obviamente significativas a corto plazo simplemente con trabajo de fuerza. Es decir, no es un suplemento, es inocuo, el riesgo es mínimo y es gratuito. Por lo tanto, creo que es reseñable el conocer esta información. ¿Qué ocurría con post 48 horas? Que solamente había diferencias en el RCD de 0 a 100 milisegundos y era de en torno al 10%. Es decir, hasta 2 días después seguíamos con diferencias importantes en unas medidas neuromusculares. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en el RSI, el Reactive Strength Index, en el drop jump? El RSI se puede medir de diferentes formas, pero básicamente lo que analiza es la altura que salta el jugador en el drop jump respecto al tiempo de contacto que aplica para saltar, ¿vale? Normalmente es la altura en metros partido el tiempo de contacto. ¿Y qué es lo que encontraban? Que había un aumento de ese RSI, es decir, eran más reactivos, eran más reactivos, es decir, cuanto más alto mejor, de en torno al 10-11% post 24 horas. De nuevo, una medida con un día posterior bastante aumentada. Es decir, vemos que en principio puede ser interesante la pregunta que lanzamos anteriormente, el día -1, parece interesante hacer este trabajo de fuerza corto, pero activador y a alta intensidad.
Y por último, ¿qué ocurría con el CMJ? El grupo control, de nuevo, sin diferencias significativas, como cabría esperar, y el grupo experimental vemos que aumentaba 24 horas en torno a un 5%, también bastante interesante. No hay que olvidar que en el deporte es muy difícil conseguir mejoras del 30 al 40%, es casi imposible. Entonces una mejora de un 5% en un CMJ es interesante y post 48 horas un 3%, un valor menor, pero aún así sabemos que es interesante. Los que trabajamos con gente que ya salta mucho, no es fácil que un jugador profesional que lleva saltando años y años y años mejore en muy poco tiempo un 3 o un 5%. Y en este caso mejoraban en un día. No es que lo mejorasen, sino que estaban simplemente activados, potenciados. Pero al final lo que nos interesa es que del partido salte más, esté más reactivo, más explosivo, con más chispa, que tenga más fino su sistema neuromuscular. Y parece que en este estudio lo conseguían. Entonces, de nuevo, lanzamos un poco la reflexión de si el PAP debe hacerse solamente el día de partido, solamente el día anterior, incluso hay gente que a lo mejor prefiere hacerlo el día -2 o quizás una combinación de estos valores. En mi opinión, creo que lo más interesante, en mi experiencia, es una combinación de el día -1 junto con el día de partido. Pero creo que puede haber cierto miedo por los jugadores o cierto rechazo a intentar esforzarse y que ellos lo asocien a fatiga. Entonces, poco a poco habría que explicarles estos resultados de forma quizás más visual, más gráfica y menos científica, y que vean que no siempre trabajar a intensidad genera fatiga, sino que es cuánta cantidad de esa intensidad pones es la que va a generar esa fatiga en lugar de la potenciación. Y después ya, como última reflexión, intentar pensar nosotros, los probadores físicos, con el equipo concreto que tenemos, con los individuos concretos que tenemos, qué es lo que va a ocurrir, qué tipo de fatiga vamos a generar, qué tipo de efectos vamos a generar cuando diseñamos diferentes tipos de sesiones de fuerza. Es decir, cuándo queremos fatigar más, cuándo sabemos que va a bajar su nivel de rendimiento 24 o 48 horas y cuándo realmente no queremos generar esa fatiga, sino que directamente el rendimiento aumente y generar PAP. Intentar en función de ello jugar con este volumen, intensidad, frecuencia, densidad, etcétera, para conseguir exactamente lo que queremos con cada uno de los 10, 11, 12 jugadores. Esta es un poco la reflexión final y nada, quería deciros que realmente recomiendo que leáis el estudio, que es un estudio sencillo, fácil de entender y que realmente creo que aporta mucho, y os los dejamos en las notas del episodio. Así que nada, un abrazo enorme, compañeros, y nos escuchamos la semana que viene.